Hermanos, muy buenos días. Le doy gracias a Dios por la bendición de poder compartir una vez más un devocional con ustedes. Y en esta mañana vamos a reflexionar sobre Isaías 42, versículos del 1 al 9. Vamos a hacer una oración para comenzar con este pequeño devocional. Padre bendito y bueno, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana. Padre, permite que en este tiempo que tenemos para establecer una comunión contigo, Padre, una comunicación, tu palabra pueda abrirnos los ojos, Señor, el entendimiento y comprender lo que tú tienes para nosotros y para aquellos que van a escuchar más adelante, Señor. Bendice estos momentos, Señor, y que sean para bendición de nuestro corazón, Señor, y de nuestra mente. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, les decía, vamos a tener la lectura de Isaías 42. Yo creo que todos tenemos un versículo favorito, un versículo, un pasaje bíblico sobre el cual nos gusta reflexionar o que ha marcado nuestras vidas de una manera especial. Pero creo que esta lectura de Isaías 42 deberíamos tenerla presente todos los días de nuestra vida porque sin duda marca o nos recuerda el carácter de Jesús, el carácter de Dios mismo y cuál es nuestro privilegio, nuestra responsabilidad como cristianos en este mundo. Entonces, la reflexión gira en torno a que este pasaje remarca, les decía, el carácter de Jesús en términos de lo que es la verdad, el juicio o la justicia y la rectitud. Está dividido más o menos en tres partes, en donde se nos habla de quién es Jesús, sus características, del llamado que tenemos como Israel primero, como pueblo de Dios, y luego nosotros también como parte de ese pueblo heredero en términos espirituales. En los versículos, en los primeros, Isaías 42 dice: aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Indudablemente nos está hablando del carácter de Jesús, de ese Mesías que vino a la tierra hace unos días. Apenas estábamos celebrando su nacimiento y en días recientes recordamos cómo en este caso los reyes, los pastores y todos aquellos que habían escuchado del nacimiento del Mesías fueron a visitarlo, fueron a darle tributo. Y menciona ya en los siguientes versículos: no gritará ni alzará su voz, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo. El versículo 4 dice: no se cansará ni desmayará. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos. En estos versículos, repito, nos remarca este carácter de Jesús cuando nos habla de este hombre y cómo era su comportamiento, cómo fue su comportamiento mientras estuvo aquí en la tierra. Cuando nos dice aquí en el versículo 2: no gritará ni alzará su voz, nos habla de este Jesús amoroso que nunca buscó ostentar ni un privilegio, ni un nombramiento, no pidió nada para sí. Hablando del tema de su nacimiento, cuánta sorpresa le causó a este mismo pueblo, porque esperaban un rey en toda la extensión de la palabra. Y sin embargo, nos dice la Biblia cómo él anduvo buscando un lugar para nacer, sus padres en este caso, ¿no? Y fue a nacer al lugar más desprotegido, más vulnerable, allí donde nadie se esperaba que pudiera nacer un rey. Allí estuvo Jesús, allí lo dio a luz María. Nunca el Señor levantó tampoco su voz para reclamar ni para exigir para Él, sino siempre buscó ser la voz de otras personas, de los desprotegidos.
Cuando habla en este caso de que no quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humeare, la palabra del Señor nos habla aquí de una comparación, ¿no? De cómo esta caña y este pabilo hace referencia a gente que es olvidada por los altos mandos, por la gente que tiene poder. Cuando se abusa de esta gente que es débil, cuando se abusa de esta gente que no tiene ningún cargo, que no tiene ninguna preparación. Y otra vez, el carácter de Jesús nos muestra que Él es misericordioso, que Él va a esta gente que aunque ya está lastimada, que aunque es vulnerada todo el tiempo, Él no saca provecho de eso. Incluso pensando en que Jesús pudiera ganar su fama por ellos, por haberlos sanado, por haberles hecho algún bien, no es así. Nosotros vemos también a lo largo de la palabra cómo Jesús, una vez que hacía un milagro o sanaba a alguien, era muy discreto. Tampoco buscaba que se hiciera reconocimiento alguno. Él simplemente se acercaba con amor a esta gente que muchos consideraban así apestados, ¿no? La gente que tenía lepra, a la que no se le permitía participar de ninguna actividad o inclusive caminar en lugares públicos, sino que se tenía aislada. Jesús va hasta ellos. Tenemos también, por ejemplo, cómo se acercaba a las mujeres, también les decía, él daba voz a esta gente que no la tenía. Las mujeres, hablando en términos de las hermanas de su mejor amigo, ¿no? Marta, María, hablando de esta mujer que por tener otra ciudadanía se consideraba que no era digna de pedir nada y sin embargo Jesús se sienta con estas mujeres a escucharlas, a esta mujer que tenía flujo de sangre y que también era considerada como algo impuro, Jesús mismo también la sana. En fin, recordemos esto que estamos viendo en este carácter del Mesías, esta humildad, esta sencillez, esta bondad, este carácter muy templado en la manera de cómo se comportaba con los demás. Eh, en el versículo donde nos dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperan su rey. A veces, hermanos, pensamos que porque una persona es callada, porque es sencilla, porque es humilde, está demostrando debilidad. Y nuevamente Jesús aquí nos demuestra con su ejemplo que lejos de eso, él en ese silencio, en ese comportamiento pausado, callado, mesurado, era un hombre muy fuerte. Recordemos cómo nuestro Señor Jesucristo anduvo recorriendo todas las regiones en donde Él continuamente estuvo trabajando. Nos habla de un Jesús predicando en la mañana, en la tarde, en la noche, en el desierto, en las montañas, en el mar, en todo tiempo. Y eso solo puede hacerlo un hombre fuerte físicamente, pero también fuerte de convicciones. Esta fortaleza que Jesús tenía, lo sabemos, no provenía de él, sino de esta comunión que tenía con su Padre. No se habla necesariamente de esta fuerza física, aunque sí podemos suponer que la tenía, porque por el mismo origen humilde en el que nació, teniendo como padre a un hombre de oficio carpintero, seguramente Jesús también tenía estas cualidades de fortaleza. Pero entonces vemos cómo este tipo de carácter no está peleado con la fortaleza espiritual y física. Es algo que debemos de tener muy claro y tratar de practicar, hermanos. A veces tenemos problemas con nuestro carácter y por no querer ser abusados en términos de que alguien exceda nuestros límites, reaccionamos con violencia, reaccionamos agresivamente y pensamos que con eso estamos demostrando fortaleza. Ese no es el ejemplo que nos da Jesús. Jesús nos demuestra cómo siendo alguien que sabe lo que es importante, que sabe lo que es la prudencia, que sabe entablar relaciones, no tiene que recurrir necesariamente a la violencia. Y aún sin recurrir a esa violencia, Él es capaz de establecer, repito, un reino de justicia, de verdad y de rectitud. Es lo que Él vino a enseñarnos durante su paso por la tierra.
Entonces, en estos versículos vemos el carácter de este Mesías, pero más adelante, cuando nos empieza a hablar de el llamado que tiene para su pueblo de Israel, dice aquí en el versículo 6: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de las cárceles a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Allí está hablando de este llamado que le hace a su pueblo de Israel. Y le recuerda, así como en la primera parte nos habla del siervo Mesías, como lo llaman los autores, en esta segunda parte nos habla del pueblo como siervo, del pueblo de Israel. Y si bien es cierto que esta parte se refiere a ellos físicamente, también debemos asumir la parte que nos toca como ese pueblo espiritual, que ya somos también al ser hijos de Dios. Y le recuerda entonces a Israel: te he llamado para que le abras los ojos a los ciegos. Y no habla necesariamente de este término físico, sino abrir los ojos espirituales a través de compartir el Evangelio, a través de mostrarle a la gente lo que es la verdad, la libertad que viene a dar a los cautivos. Y otra vez, no necesariamente quien está encerrado, aunque también habla de esa misericordia, pero habla de ayudarle a la gente a liberarse de esas cadenas que lo tienen oprimido, cadenas de pecado, cadenas de rencor, estas cadenas de odio en las que a veces nosotros mismos escogemos estar porque pensamos que de esa manera nuevamente nos protegemos. Pero aquí nos habla de cómo nosotros tenemos que ayudarle a esa gente a liberarse de todo esto, a dejar atrás aquello que hicieron, que sienten que los condenan, porque Jesús no vino a eso. Jesús vino a liberarnos, Jesús vino a darnos esa vida en abundancia. Y a eso estamos llamados como pueblo. Y les decía en términos de liberar a las personas que están en las cárceles, cautivos, también Jesús nos hace este llamado a ser misericordiosos, a cuidar de la gente que está desprotegida, a cuidar de esa gente que no tiene alimento, que está padeciendo en los hospitales, visitar a los enfermos, a las viudas. Nos dice la palabra que esa es la verdadera religión, pura y sin mancha. Entonces, eh, una vez más, son cosas que nos deben de quedar bien marcadas a nosotros como cristianos. Finalmente, en el versículo 7, 8 y 9, dice, perdón, 8 y 9: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza o a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. En esta última parte nos habla de cómo es Dios Padre que se manifiesta a través de su Hijo, ¿no? En la primera, a este Jesús siervo; en la segunda parte, el llamado que Dios Padre hace a su pueblo Israel, y recalca: yo Jehová, yo tu Dios, el único. Cuando nos dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras, hace referencia a un versículo de Isaías 41, 22, en donde dice: traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Aquí hace referencia a los dioses que tenían en otras culturas, en otras regiones, y cómo decían que esos dioses podían hacer milagros, ¿no? Aquí Dios Padre se manifiesta y dice: yo soy el que hace las cosas nuevas, yo soy el que dice lo que va a pasar, solo yo, el que soy. Ese Dios poderoso se vuelve a manifestar y nos vuelve a recordar entonces por qué tiene contentamiento en ese siervo, en ese Mesías Jesucristo. ¿Cuál es el llamado para su pueblo, para Israel, para nosotros como hijos espirituales? Y nos recuerda siempre que Él es el que hace las cosas, que Él es el que va a ir delante de nosotros. Y en este último versículo, cuando dice: yo haré cosas nuevas, también me viene a la mente otro pasaje que recordamos mucho los cristianos, los nacidos de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
solo por Él, solo por su palabra, solo por su misericordia, solo por su justicia. Y este pasaje de Isaías 42 es lo que nos quiere recordar en esta mañana. Hemos sido llamados a liberar cautivos, a traer justicia, a ser misericordiosos y tener siempre presente que como hijos de Dios debemos ser humildes, bondadosos y apegarnos siempre a su palabra, recordando que ya no tenemos condenación, sino que por su gracia hemos sido salvos. Espero de verdad, hermanos, que esta palabra sea de bendición para ustedes y repito que la tengamos presente todos los días en nuestra vida. Vamos a orar. Señor y Padre bueno, te damos muchas gracias, Padre, por las lecciones que tú nos das a través de tu palabra, por recordarnos, Señor, que tenemos un modelo ejemplar en la vida de tu Hijo Jesucristo, el que nos vino a enseñar cómo se debe vivir, con misericordia, con amor, buscando bendecir a los más desprotegidos. Gracias, Señor, por recordarnos también que estamos llamados a ser siervos tuyos, Señor, que estamos llamados a bendecir, a abrir los ojos de aquellos que están ciegos, Señor. Y finalmente, gracias, Padre, por recordarnos también que tú eres Dios, Señor, que no hay otro Dios. Por ti, Señor, no hay otro Dios superior a ti. Tú eres, Señor, el que has sido y el que siempre será, Señor, y al que hemos de ver cuando nos llames a tu presencia, Señor, después de que tu Hijo Jesucristo regrese con poder a esta tierra, Padre. Gracias, Señor, por la bendición de tu Espíritu Santo que nos acompaña también todos los días. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.